La memoria histórica parece construirse a golpe de titulares de prensa. El último titular se come a los anteriores. Entre tanto trajín mediático, las gestas heroicas se desvanecen. Sin embargo, la perspectiva de los 20 años transcurridos desde la exhumación del Alto de la Mesa ensanchan la magnitud de aquel acontecimiento, lo que obliga a recordarlo en su grandeza, para que no se olvide y ocupe el lugar que le corresponde en la historia. A menudo repito que la exhumación y el monolito son actos heroicos, producto de mucha gente bajo la batuta de algún líder. Todos ellos fueron héroes. ¿Quién sabe si hoy en día aquellos actos hubieran sido posibles? En la exhumación del Alto de la Mesa, para hacernos una idea de cómo fue, vamos a pasar un pequeño PowerPoint. Y después tomará la palabra Juan Antonio Palomo, que es el hijo de Juan Antonio, aquel hombre que se propuso no morirse sin antes haber enterrado a sus abuelos como merecían, y lo logró. Voy a aprovechar la proyección para ir nombrando a personas que fueron imprescindibles y a instituciones que también lo fueron. Si veis todas las fotos, está el alcalde de entonces, José Troitiño, que era del Partido Popular y que colaboró con la excavación, y los empleados municipales. Por ahí se puede ver a Joaquín Losada, que intermedió con el grupo del Foro con alguna parte del grupo del Foro por la Memoria para que encontrara la técnica necesaria. Era imprescindible trabajar con arqueólogos y antropólogos forenses para poder hacer la excavación. Está Bruno Coca, que fue el director de la excavación, que pertenece en la actualidad al Foro por la Memoria, sigue siendo su presidente. Este es el arqueólogo. No está Gervasio en las fotos, pero Gervasio Puerta, ¿os acordáis todos de Gervasio? Fue el interlocutor con Bruno y el que trajo a Bruno para que se pudiera hacer. Y bueno, podéis ver a los familiares, la mayoría ya no están. Está en alguna foto Juan Antonio, está Juan Antonio hijo, Juan Antonio padre, se me ve a mí, se ve a Milita. Mi primo Julito, que está a mi izquierda, pues es nieto, y quizá junto con Bene, que no sé si ha venido, no ha podido venir, pues es uno de los nietos directos y sobrino. Bueno, sobrino que era el primer marido de tu madre, el tío Mariano. Sí, tío Mariano. Y bueno, pues vamos a seguir viendo las fotos. Como no se va a decir después, esta finca, bueno, mis abuelos estaban señalizados, su enterramiento estaba señalizado en el huerto donde se los habían llevado. Había una alambrada en semicírculo arrimada a una pared, y lo llamaban las tumbas, y tenía rosales. La finca era del padre del primer marido de mi madre. Era de él, y entonces él dijo que iba a enterrar a su hijo allí, que si querían que enterraba a los abuelos con él. Y entonces dijeron que sí, que la enterraban juntos. Que no puedo hablar. No, estaba muy bien, lo has dicho muy clarito. Has dicho muy bien, cariño. Y bueno, este huerto pasó a otro familiar más lejano, Julio Cano, y él Alejandro estaba casado con una nieta de ese señor. Sí. Pero Julio quitó los bancales, allanó la finca, y cuando fueron a buscarlos, pues ya la seña de la tumba había desaparecido. Y llegó Bingui, que tampoco está allá, y le dijo al de la máquina: cava ahí. Y cavó y salió un fémur. O sea, tenía
la visión exacta de dónde estaba. Y cuando ya los destaparon así tan colocaditos a los tres, llegó Teófila, la madre de Milita, y dijo: el abuelo Julián, la abuela Juana y el tío Mariano. Llega el antropólogo y dice: varón mayor, hembra y varón joven. O sea, fíjate el recuerdo que tenían aquellos niños de dónde estaban y de cómo había sido. Y bueno, pues ahora tiene la palabra Juan Antonio Palomo, que va a hablar de lo que supuso para él el hecho de que su padre fuera el promotor con todo éxito. Bueno, buenas noches y gracias a todos por asistir. Cuando aquí mi prima me invitó a participar en esta mesa, pues le pregunté, digo, bueno, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque me imagino que la invitación es más por razones de consanguinidad que por conocimiento mío de los hechos. Pero bueno, me dijo, quiero que nos cuentes un poco cómo lo viviste tú o cómo lo vivió tu padre, que en definitiva fue el que dio el primer paso, pero estoy seguro de que hubo muchas personas que le ayudaron y él solo no lo hubiese podido conseguir. Hay que pensar que en ese año, en el 2002, estos movimientos se estaban empezando a llevar a cabo y ya tenía muchas dificultades, pero a título particular pues mucho más difícil todavía, claro. En aquellos años, por circunstancias y por la distancia, yo no tenía el contacto con mi padre frecuente que me hubiese gustado. Entonces no tengo demasiados conocimientos porque no estuve muy al cabo de cómo fue todo el proceso, pero sí recuerdo algunas cosas, un par de ellas, que es a las que me voy a referir y voy a ser breve. Una de ellas, lo primero que me dijo, cuando me dijo, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo este proceso, y me dijo, una de las cosas que tenemos que hacer es recabar la firma de todos los descendientes, hasta nietos. No sé si eso tenía algún fundamento jurídico o no, pero el caso es que eso es lo que él me transmitió. Ya digo que no sé si tendría algún fundamento o era parte de las trabas que entonces se ponían a esta serie de cosas. Y yo cuando me dijo eso digo, pero papá, eso es un follón, eso es un lío, eso vamos, yo lo veía inviable, una familia muy extensa, ¿cómo vas a recabar tú ahora a estas alturas la firma de tanta gente? Entonces, bueno, tiró para adelante y no sé exactamente si al final se recabaron todas esas firmas o fue porque hubo, digamos, una disposición, un auto judicial que así lo determinó y había que hacerlo. Pero el caso es que se hizo. Yo, sinceramente, la dificultad la veía porque, bueno, a cabo de tantos años, una familia tan amplia y con tantos descendientes, pues hay gente de muchas formas, de muchos colores y de muchas maneras de pensar. Y ahí veía yo la complicación. Pero yo creo que él tuvo la inteligencia de enfocarlo de tal manera que, aunque todo esto tiene evidentemente unas connotaciones políticas, porque las tiene, y eso es indudable, pero él creo que lo enfocó un poco más desde el punto de vista que fuese un acto de justicia humanitaria, ¿vale? De personas, de descendientes directos que todavía había, que lo habían vivido, que tenían esa carga encima. Y Perdón, un momentito. Pero tú sí, no se oye, así es para repartir. Sí, sí, ayer te tocó mirar eso. ¿Ya está bien ya? Sí, colócale esta. No, dice que no. Ahora. sí, vale, seguimos. Bueno, voy a terminar rápido. Creo que tuvo la inteligencia de hacerlo de esta manera, porque si no a lo mejor hubiese sido inviable. De hecho, yo recuerdo aquel día, el día de la exhumación, y aunque yo tenía un ojo en la fosa y otro en mi padre, porque en aquellos entonces posiblemente ya tenía los primeros síntomas de la enfermedad que le acompañó hasta el final,
pues me preocupaba. Y además veías a la gente y decías, me consta que aquí hay gente que tiene diferentes formas de pensar. Pero al final llegas a la conclusión de que allí estaba todo el mundo y que si estaba allí todo el mundo era por una razón básicamente humanitaria y de justicia humanitaria, independientemente, como digo, de las connotaciones políticas que evidentemente las tiene. Y ya para terminar, lo que sí recuerdo que él, el día de que ya llevamos los restos al cementerio, cuando terminamos y subimos al coche, prácticamente le tuve que meter yo, porque le entró unos temblores y una flojera, me imagino que fruto de toda la presión y toda la carga que había llevado todos esos años. Y sé, porque lo vi, aunque fue sin decirnos nada, que en el trayecto del cementerio al pueblo, pues se le caían las lágrimas, y en ese momento, pues tanto él como yo nos dimos cuenta de que se había quitado un peso muy grande de la mochila y que a partir de entonces empezaba una vida, digamos que con un descanso que es lo que yo vi en la mayoría de la gente que estábamos allí en aquella fosa. Y bueno, no quiero alargarme más, simplemente dar las gracias a todos los que ayudaron en ese momento. A mí me hubiese gustado poder ayudarle más, me pesó y me pesa, pero bueno, las circunstancias fueron así y no pudo ser. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que participaron entonces y a todos los que estáis aquí ahora. Antes de dar paso a Erika, porque si no se me olvida, el día del monolito, Juan Antonio llamó a mi casa y dijo: oye, os quiero pedir una cosa, ¿me puedo poner yo la camisa de tu abuelo? La camisa de casar de mi abuelo, que se la había bordado mi abuela, la tenemos. Y la llevó ese día como un señor. Ahí está en la foto. Bueno, pues yo continuando, José Antonio, ahí es verdad que hay muchas cosas que no se acuerda porque vivía en la distancia. Yo estaba más aquí, sí que me acuerdo de que todo esto empezó, me decía a mí mi madre, cuando estaban pelando la cebolla con Juan Antonio en su huerto. Y hay una cosa también que la gente lo aceptó también muchísimo, que eso se pudiera hacer, la exhumación, era que en ese momento vivía mi tía María, la de mi tío Bene, que era una hija directa. Entonces, bueno, no puede ser nada más que directa si es hija. Y entonces eso hizo muchísimo, ¿no? Porque estaba mi tía María y para eso, para ella era algo que era importantísimo. Y de hecho está que una de las palabras que dijo mi tía María no estuvo en la exhumación, pero sí que subió al cementerio. Y cuando estuvo en el cementerio, que ya estaban allí los cuerpos, una de las cosas que dijo tía María, cuando la sentamos en su sillita para ver cómo enterraban a su padre, a su madre y a su cuñado, era que ya se podía morir tranquila, que ya se podía morir, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en la vida. Entonces yo, cuando en estos días estoy escuchando a personas de este pueblo hablar, y no estoy hablando de gente mayor, estoy hablando de gente joven, que por qué razón removemos, que es odio. Nosotros, yo no creo que nadie de mi familia, absolutamente nadie de mi familia en el momento que hicimos las exhumaciones, ni mi madre, que estaba pletórica ese día, parecía una peonza, yo no la había visto moverse tanto en mi vida. Y nunca lo hicimos con odio, lo hicimos con esperanza. Yo pensaba en mi abuela Matilde cada uno de los minutos. En esos momentos de mi vida yo tenía a mi hijo que tenía, no sé si era 8 meses, y yo le daba de mamar. Y yo le daba de mamar cada 2 horas. Entonces yo subía al alto la mesa, bajaba, lo daba de mamar, subía. Y eso lo vivimos así, lo vivimos con esperanza, lo vivimos con gozo,
porque yo pensaba en mi tía María en el momento de verle enterrar a sus padres, después de toda esa cantidad de años, con las conversaciones que yo he tenido, que siempre las he tenido después, con mi tía María y con mi abuela Matilde, cuando se terminó la dictadura, porque durante la dictadura nunca, jamás a nosotros nos hablaron de nada. Yo sabía lo que mi abuela pensaba, porque tenía un dolor, fueron sus padres, fueron sus cuñados, fueron su familia, no fueron uno, no fueron dos, fueron muchísimos, a los Chozas fueron muchísimos. Entonces, la verdad que yo cuando escucho a gente joven decir, ¿qué necesidad tenéis de remover el odio? Entonces yo el otro día tuve una conversación, la verdad es que me acaloré un poquito, me acaloré solo un poquito, y yo les dije que la derecha había tenido 40 años para enterrar y venerar a sus muertos. Y nosotros queríamos tener otros 40 para enterrar y venerar a los nuestros. Y que no lo hacemos con odio, lo hacemos porque queremos, y la gente quiere, estaba escuchando antes a Ana, tener un monolito allí en el Puerto El Pico. ¿Dónde era? ¿Dónde estaban los de Ana? En Navarredonda. Por cierto, en Navarredonda, que estuve yo hablando una de las veces que estuve en Navarredonda con mi hermano, por lo visto, Navarredonda es una fosa, porque hay fosas por todos los lados, es increíble. Navarredonda, el pueblo de Navarredonda es una fosa completamente, norte, sur, este y oeste. Entonces me da mucho coraje y no, yo no lo hago con odio, todo lo contrario, yo quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de tener la satisfacción, el gozo y la emoción que nosotros tenemos, que yo cada vez que puedo cojo, les llevo sus flores, que siempre son una bandera republicana, y eso quiero que tenga todo el mundo, el derecho de poder llevar una flor, me da lo mismo, sea un cementerio civil, sea uno católico, donde quieran que lo hagan. Y referente a ese día, tu padre bailaba, mi madre como una peonza, era pura emoción lo que tenía. Por supuesto que había gente que lo miraba de otra manera, pero yo la gente que lo miraba de otra manera, yo no le dediqué ni una sola mirada, y entre ellos hay gente muy cercana a mi familia. Yo solo miraba a mi madre, miraba a Juan Antonio, los miraba a todos y cada uno de ellos que estaban felices y lo hacían simple y llanamente por ver a mi tía María feliz. Y esas fueron las palabras de mi tía. Ya puedo morirme tranquila. Pues yo quiero que todos y cada uno de los que habéis estado aquí, Ana, a todos, que podáis un día enterrarlos, sacarlos, y de verdad yo estaré acompañando en cada uno de los momentos que lo hagáis, porque yo quiero que todos seáis tan felices como somos nosotros teniendo a nuestros familiares en el cementerio. Y mi madre súper feliz estuvo, y todo el mundo, estuvimos muy felices. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias. Y quiero decir que fue un golpe de Estado. Eran inocentes, eran los mejores. Toda la gente muerta, encarcelada, lo fue por su valor, porque eran los mejores y podían recuperar lo que estaban tratando de destruir. Y a quienes dicen lo de eso hay que olvidarlo, no removerlo y dejarlo, pues a mí también me gustaría no remover la historia de Isabel la Católica y dejarla. Pero cuando voy a estudiar al instituto o voy a la universidad me obligan a aprendérmelo y no me lo puedo olvidar. Pues esto es igual, amigos, ha pasado. Hay que saberlo, hay que estudiarlo y hay que contarlo, ¿o no? Muchas gracias. Hola. Y quiero decir que nos da lo mismo que nos dejen un espacio público o que no nos los dejen. Al año que viene estaremos otra vez aquí y al otro y al otro. De momento vamos añito a añito. Seguiremos aquí.